Buenos días a todos los estudiantes que ya están conectados en clase. Vamos a continuar esta clase viendo aspectos de pavimentos flexibles. Ya hemos hablado todo lo referente al asfalto, a los dos componentes principales de las mezclas asfálticas, que son el cemento asfáltico y los agregados, cuáles son las especificaciones que se tienen para ambos casos, qué posibilidades tenemos de cementos asfálticos en Bolivia y de agregados, ¿no? Nos toca ver ya con detalle cómo se hace la dosificación de las mezclas asfálticas. Y para la dosificación de mezclas asfálticas, pensamos primero en un contenido mínimo y luego un contenido óptimo del cemento asfáltico. Me confirman ustedes si ya les he hablado y les he dado las fórmulas de contenido mínimo. Buen día, Inge. No nos das las fórmulas. Todavía no. Ya. Entonces, para determinar la cantidad de contenido, que es lo que tenemos que hallar en una mezcla asfáltica, debemos primero determinar un contenido mínimo. El contenido mínimo es la cantidad de cemento asfáltico como mínimo que debe utilizarse en una mezcla asfáltica. Y luego, en base a ese contenido mínimo, obtendremos un contenido óptimo, que es la cantidad óptima de cemento asfáltico cuya consecuencia es obtener las mejores características y propiedades de la mezcla asfáltica. Entonces, el objetivo que tenemos los ingenieros viales a partir de la dosificación de mezclas asfálticas es encontrar una mezcla asfáltica con un contenido óptimo de cemento asfáltico que nos dé las mejores características y las mejores propiedades en la mezcla. Entonces, ese es el objetivo. Para el contenido mínimo se han establecido a través de los años y las investigaciones que se han realizado en varios países procedimientos para hallar el contenido mínimo de cemento asfáltico. Para determinar este contenido mínimo de cemento asfáltico tenemos dos métodos que son los más utilizados. El método por procedimiento de área superficial y el método por procedimiento basado en la distribución de tamaño de partículas. Entonces, vamos a ver estos dos métodos que nos permiten encontrar el contenido óptimo de cemento asfáltico. Entonces, pasaremos primero al método por procedimiento del área superficial. El método del procedimiento del área superficial es un procedimiento que es aplicable a materiales graduados que tienen cierta cantidad de finos. ¿Qué es lo normal en los materiales? Porque a pesar de ser triturados los materiales, pueden contener cierta cantidad de finos procedentes del proceso de trituración. El proceso de trituración en la planta puede generar también finos
en realidad genera finos. Hay algunas plantas que separan esos finos y los podemos desechar, pero no en su 100%. Entonces, nuestros cereales que son triturados tienen cierta cantidad de finos. Entonces, pensando en esa característica de los agregados, está hecho el método por procedimiento de área superficial. Este método está basado en la estimación de la superficie de los agregados pétreos por cada gramo de material. O sea, cuánto es cantidad de superficie que se ocupa por kilogramo de material dependiendo del tamaño de sus partículas. Esa investigación realizada con diferentes tamaños de partículas ha dado origen a que esto ya tenga estandarizado unos coeficientes de superficie. Para materiales que pasan el tamiz de 1,5 y se retienen en 3/4, el coeficiente es 0,27 metros cuadrados por kilogramo. Para material que pasa el tamiz de 3/4 y se retiene en número 4, el coeficiente es 0,41 metros cuadrados por kilogramo. Para el material que pasa el tamiz número 4 y se retiene en el 40, el coeficiente es 2,05 metros cuadrados por kilogramo. Para el masa, el tamiz 40 y se retiene en el tamiz 200, el coeficiente es 15,38 metros cuadrados por kilogramo. Y para el material que pasa el tamiz 200, el coeficiente es 53,30 metros cuadrados por kilogramo. Teniendo coeficientes de área superficial, lo que tengo que hacer es obtener el porcentaje de material que queda entre los rangos de materiales establecidos, entre 1,5 y 3/4, ¿cuánto de porcentaje tengo? Entre 3/4 y número 4, ¿cuánto de porcentaje? Y entre número 4, 40, el porcentaje, y entre número 40 y 200, el porcentaje, y lo que pasa el tamiz 200, también su porcentaje. Entonces, esos porcentajes que se tienen en cada rango de tamaños de materiales, multiplico por su coeficiente. Entonces, por ejemplo, si entre el tamiz 1,5 y 3/4 tengo el 25%, ese 25% multiplico por 0,27 y me dará un valor. Si entre 3/4 y número 4 tengo un 16%, ese 16 por 0,41 multiplico y me dará otro valor. Y así obtendré valores para cada rango de tamaños de material. Esos valores multiplicados me darán una sumatoria. Esta sumatoria de área superficial de todos los agregados debo multiplicar por un coeficiente o índice asfáltico. Ese índice asfáltico está también establecido para el método y ese índice asfáltico varía dependiendo de las características del material pétreo. Entonces, en el material pétreo hay posibilidades de tener gravas y arenas redondeadas de baja absorción, gravas angulosas trituradas de baja absorción,
gravas angulosas o redondeadas de mediana absorción y gravas trituradas de alta absorción. En realidad en nuestro país no utilizamos para las mezclas asfálticas gravas y arenas redondeadas. Nuestras especificaciones establecen que deben ser gravas trituradas. Entonces, el coeficiente lo tenemos que determinar entre estas últimas tres posibilidades. Y para ello debemos conocer si tienen baja absorción, mediana absorción o alta absorción. Tienen baja absorción cuando tienen una absorción entre 0 y 2%. Tienen mediana absorción cuando tienen absorción entre 2 y 4% y tienen alta absorción cuando son mayor al 4%. En nuestros agregados, al hacer, podemos hacer prueba de absorción y determinar cuánto es en laboratorio y determinar cuánto es su porcentaje de absorción. En base a eso, determinar su índice asfáltico. Ese índice asfáltico es un valor con el cual vamos a multiplicar el valor obtenido de la sumatoria de porcentajes en cada rango y multiplicados por su área superficial, y de ahí vamos a obtener un solo valor que debemos dividir por 100 para representar el porcentaje de cemento asfáltico por cada 100 gramos de material. Entonces, de la anterior multiplicación de la multiplicación de los porcentajes que tenemos en cada rango de materiales multiplicados por este coeficiente, vamos a tener valores en cada caso y a esos hacemos una sumatoria. Esa sumatoria multiplicamos por este índice asfáltico y luego dividimos entre 100 y nos va a dar el porcentaje de cemento asfáltico mínimo por cada 100 gramos de material. Ese es el objetivo de este método, es determinar el contenido mínimo de cemento asfáltico para una mezcla. Ese es el primer método para el contenido mínimo que denominamos procedimiento del área superficial. No sé si está claro o hay alguna cosa que quieren que les repita, porque seguramente vamos a hacer ejercicios numéricos la próxima semana, pero tiene que estar claro el procedimiento. Ingeniero, disculpe, hay una pregunta. El fino que está en la anterior diapositiva que nos da para los porcentajes, tiene un valor límite. El fino, si el material que pasa al número 200 sería muy elevado, ¿se puede usar igual este método o no? Si tuviéramos mucha arcilla, qué sé yo. No, el método se puede utilizar, pero hay restricción hemos hablado cuánto es la restricción. Cuando tenemos los requisitos de los agregados, como ven en la diapositiva, en los 4 tipos de gradación de los agregados, tenemos una limitación en el PASA 200. Por ejemplo, en la gradación A y B es de 3 al 8% y en la gradación C de 3 a 7%. O sea, no puede pasar, en otras palabras,
más del 8% del tamiz 200. Ese ya es un requisito del agregado. Entonces, no hay agregados que vamos a utilizar en la mezcla con más del 8% de pasa 200. Y admitimos pasa 200 en las mezclas asfálticas porque el pasa 200 ayuda a la aglomeración entre partícula y partícula. Si no tuviéramos fino, no se podría formar un mortero de fino con cemento asfáltico que nos ayude a pegar partícula con partícula. Pero es limitado ese fino, ¿no? No sé si está claro lo que me ha preguntado. Sí, Inge. Y otra preguntita, ¿a qué nos referimos con gravas de alta absorción? Una partícula, vamos a pensar en una partícula individual de grava. Esa partícula individual de grava, como ha sido triturada, en su cara triturada puede tener capacidad de absorción propia de agua, ¿no? Entonces, si fuera el agregado totalmente liso y no tuviera una rugosidad que absorba el material, podríamos pensar que es cero absorción. Por ejemplo, las partículas redondeadas de río, por su proceso que vienen, por su proceso en el transporte de esos materiales a través del tiempo, por eso son redondeadas y generalmente son con poca cantidad de absorción porque sus partículas son lisas, ¿no? Pero en el caso de las trituradas, sus caras son fracturadas y en esas caras fracturadas pueden tener una capacidad de absorción. No alta, pero podrían tener algo de absorción. Entonces a nosotros nos interesa cuanto más absorción tenga, tiene que entrar más contenido de asfalto, ¿no? Porque si no, se haría la mezcla muy densa. Entonces, por eso es ese índice asfáltico. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? O sea, lo que quiero que quede aquí claro es el procedimiento. Obviamente que con valores numéricos puede ser, se va a entender mejor cuando hagamos un ejercicio, pero que quede claro que hay que sacar el porcentaje de una granometría normal. Esos porcentajes se multiplican por estos coeficientes. Esa sumatoria luego se multiplica por el índice asfáltico y dividimos ese valor por 100 para representar el porcentaje de cemento asfáltico por cada 100 gramos de agregado, que es el valor que estamos buscando. Aparte de este procedimiento, existe otro procedimiento también que tiene el mismo objetivo. Es un procedimiento para hallar el contenido mínimo de cemento asfáltico a partir de la distribución de tamaño de partículas. Este método está basado en la distribución de las partículas en el agregado, cuya determinación se realiza a través de la siguiente fórmula. Este tiene ya una fórmula establecida, que es 0,020 por un coeficiente A más 0,045 por un coeficiente B más un coeficiente C por un coeficiente D. El coeficiente A es un porcentaje de material retenido en el tamiz número 10.
donde la misma granulometría tengo que separar a los agregados en el tamiz número 10 y voy a tener lo que se retiene y lo que pasa. Entonces, lo que se retiene es ese porcentaje es el valor de A. El valor de B es el porcentaje que pasa el 10 y se retiene en el 200. Entonces, lo que pasa el tamiz número 10, pongo un tamiz número 200 abajo y veo cuánto se queda en el 200 y cuánto pasa el 200. Entonces, lo que pasa el tamiz 10 y se retiene en el 200 se convierte en el coeficiente B, y lo que pasa el tamiz 200 se convierte en el coeficiente C. Y el D es un coeficiente asfáltico, según el tipo de material. Entonces, para el D también hay una tabla ya establecida por el método que está relacionado con el tipo de material pétreo sobre su absorción. Entonces, ahí hay gravas y arenas redondeadas de baja absorción, gravas angulosas trituradas de baja absorción, gravas angulosas o redondeadas de mediana absorción y gravas trituradas de alta absorción, con índices asfálticos que son diferentes a los índices asfálticos del otro método. Este tiene sus propios índices asfálticos procedentes de la investigación que se ha hecho en su momento. Entonces, utilizamos este valor como coeficiente D en la fórmula y reemplazando los coeficientes hacemos la multiplicación y nos dará directamente el contenido de cemento, el contenido mínimo de cemento asfáltico que debe tener la mezcla. En la mayoría de los casos, los dos métodos deberían tener valores muy próximos numéricamente, pero no exactos. No los dos métodos nos van a dar exactamente el mismo valor numérico. Nos van a dar valor numérico cercanos entre ellos, pero no exactamente iguales. Entonces ahí tal vez el proyectista tiene que tomar una decisión. Entonces se recomienda, no está en nuestra norma ni ninguna norma, que se recomienda que si la variación entre los dos valores de los contenidos mínimos es mayor al 5%, se utiliza el mayor, el valor mayor. Y si es menor al 5%, la variación, se utiliza una media. Ese es un criterio que maneja la STMS y la AESTO, pero no está normalizado en lo nuestro. En nuestro país, por el lado de la seguridad, que es discutible si es seguridad o no, tenemos la costumbre de en proyectos utilizar el valor mayor. Es decir, si hacemos con los dos métodos, utilizamos el mayor valor que nos dé los dos cálculos. Y si en otros proyectos no hay necesidad de hacer, porque podemos tomar la decisión de calcular con nuestro contenido mínimo con uno de los métodos simplemente, y a partir de ese establecer nuestros probetas. ¿Cuál de los métodos lo puedo elegir? Los dos están garantizados desde el punto de vista
de sus investigaciones, pero es la comodidad que tenga un proyectista. Aparentemente, esta última, por la fórmula, puede ser más sencilla que el otro procedimiento, pero es cuestión de tener armado un Excel y ir colocando los porcentajes del tamaño de materiales y proceder al cálculo. Es relativamente sencillo, no es ningún problema, pero tiene que haber algún criterio del proyectista. En nuestro país, por eso, la tendencia es que si en un proyecto se utilizan los dos métodos, el mayor valor se considera como contenido mínimo. Una vez determinado el contenido mínimo, recién pasamos al contenido óptimo. Y en el contenido óptimo, los procedimientos que hay también son varios en varios países, pero tenemos normalizado en nuestro país por nuestras normas de la Administradora Boliviana de Carreteras de utilizar el método Marshall. Entonces, en Bolivia, el método que se utiliza para el contenido óptimo es el método Marshall. Y esto necesita un equipo especial, que es el Marshall, que nuestra universidad sí lo tiene, todas las universidades en realidad, la mayoría de las universidades las tienen a los Marshall. Muchas de las empresas tienen el equipo Marshall y algunos laboratorios privados también tienen el equipo Marshall, ¿no? Es el que más se utiliza en nuestro país. No es el único, porque hay otro método del método de compresión no confinada que necesita una prensa para ensayar probetas de compresión no confinada, o en los últimos años, a partir del año 2005, se ha establecido una nueva metodología que es el SuperPave, se llama SuperPave, que utiliza otros equipos, diferente al Marshall, diferente al de compresión no confinada, sino que utiliza otro equipo para hallar el contenido mínimo o óptimo del cemento asfáltico y evaluar las mezclas asfálticas. Este método del SuperPave no lo aplicamos, no está normalizado en nuestro país, y en varios países sudamericanos todavía no está normalizado. Sí está normalizado en los Estados Unidos, y en realidad ya no utilizan o utilizan muy poco el método Marshall y más bien utiliza más el método SuperPave. La característica más representativa del método SuperPave es que la compactación que se hace a las probetas ya no es por compresión axial. Nosotros las probetas Marshall y las probetas de CBR y las probetas de compactación siempre hacemos una compactación axial. O sea, golpeamos con un martillo que está a 90 grados de la superficie que estamos compactando. En el caso del SuperPave, el criterio es una compactación giratoria. Es un compactador giratorio que compacta el material
pero de otra forma. Para eso hay que tener el equipo de compactador giratorio. Entonces, eso no ha sido posible hacerlo en nuestro país en forma muy general para que muchas universidades, empresas y laboratorios privados puedan tener el equipo de SuperPave y poder trabajar con eso. Sí tenemos un equipo de SuperPave en la Administradora Boliviana de Carreteras que lo tienen para hacer investigaciones y hacer algunas comparaciones con las mezclas Marshall. Cuando tenemos algún problema en algún proyecto. Antes de entrar al método Marshall, vamos a hacer un pequeño ejercicio que está en la diapositiva para calcular el contenido mínimo de cemento asfáltico utilizando los dos métodos. Entonces, saquen sus hojas, saquen sus calculadoras y nos pongamos a trabajar todos. Vamos a anotar a los 3 primeros que acaben para darles un premio en la primera evaluación. Entonces, empezamos a hacer. Están los datos ahí de la granulometría. Entonces, tenemos los datos de la granulometría. Entonces, empecemos por el método de área superficial. Y empiecen a sacar los porcentajes que necesitamos de acuerdo a este método. Entonces dice entre 1,5 y 3/4, entre 3/4 y número 4, entre número 4 y número 40, entre número 40 y número 200 y pasa 200. Entonces, entre 1,5 y 3/4, ¿cuánto sería? Según para el ejercicio. Entre 1,5 y 3/4, ¿cuánto sería el porcentaje? 100. 100. ¿No? Porque, o sea, 3/4, 1,5 sigue siendo 100. Entre 3/4 y número 4. ¿No? Creo. Sí, número 4. No tenemos número 4. Entonces, tal vez no sería conveniente, o sea, sí se puede hacer, habría que dibujar la curva granulométrica y con la abertura del número 4 llegar a cuánto es exactamente, si queremos exacto. Pero no vamos a hacer en este momento eso. Entonces vamos a tener que hacer por el otro método, por el método de la distribución. El método de la distribución nos utiliza el tamiz número 10. Entonces tenemos los datos con el tamiz número 10. Entonces, ¿qué necesitamos? El porcentaje que es retenido en el tamiz número 10, el porcentaje que pasa el 10 y se retiene en el 200 y el porcentaje que pasa el tamiz 200. Entonces, el retenido en el 10, ¿cuánto sería? 48. No. 52. 52. El retenido en el 10 es 52.
el que pasa el 10 y es retenido en el 200, ¿cuánto sería? Pasa el 10 y se retiene en el 200. ¿47, Inge? 43. 43. 43. Es 48 menos 5. Ah, Y el porcentaje que pasa 200 es 5. Entonces ya tenemos A, B y C, ¿no? Entonces, para poner a la fórmula ya tenemos A, B y C. Y para el índice asfáltico nos dicen que es un agregado triturado de mediana absorción. Entonces vamos a la tabla y es triturado de mediana absorción. ¿Cuánto sería el índice asfáltico? 0,30. 0,30. Entonces el coeficiente D sería 0,30. Entonces ya tenemos A, B, C y D. Ahora calculen cuánto es el contenido mínimo. $1.53 me ven. A ver, sus compañeros si sacan lo mismo. 4.47. 4.47 sale ahí. Y Sí, ya, 4.47. entonces, algo hizo mal el primer compañero. Entonces, Quizás es el 4.47. ya, Sí. 4.47. Entonces, ya tenemos, ese es el contenido mínimo de cemento asfáltico. 4.47% por cada 100 gramos de agregado. ¿Ya? Entonces, digamos, si quieren en sus casas, hagan eso mismo por el otro método, pero graficando la curva granulométrica y encontrando exactamente el valor del número 4 que nos falta, ¿no? Que está entre 1/4 y número 10. Ahí está el número 4, ¿no? Hagan ese ejercicio porque les podría preguntar algo similar en un examen, por ejemplo, que no les doy el 4, pero les doy todos los demás para que dibujen, ¿no? ¿Y este valor estaría en porcentaje? Sí, están en porcentaje, es porcentaje que pasa. No, el de P. El resultado, Sí. el resultado es el porcentaje, pero se interpreta, es el porcentaje de cemento asfáltico por cada 100 gramos de agregado. Ah, ya. Aquí tengo una tarea que va a ser para la próxima semana. Yo les voy a enseñar todo lo que es Marshall, pero no les voy a hablar del método de compresión no confinada para determinar el contenido óptimo. Pero quiero que lo investiguen para que quede como conocimiento académico. No lo hacemos en Bolivia, pero sí debemos saber, probablemente en otros años o alguna empresa traiga la máquina de compresión no confinada y se utilice esa metodología, o se haga alguna investigación con una prensa de compresión no confinada. Entonces, es bueno que académicamente sí tengan conocimiento. Entonces, la tarea para la próxima semana es investigar sobre el método de compresión no confinada para determinar el contenido óptimo de cemento asfáltico.
Entonces, la próxima semana, como hoy, van a entregar esta tarea. Es individual. Nosotros ahora, entonces, vamos a entrar al contenido óptimo de cemento asfáltico, que es lo que más nos interesa. En realidad, el mínimo solamente es un proceso para continuar con el óptimo. El mínimo no nos permite utilizar ese valor en la mezcla, ¿no? No se hace mezclas asfálticas con contenido mínimo. Se hace mezclas asfálticas con contenido óptimo. Pero no puedo preparar las probetas de contenido óptimo si no tengo el mínimo. Por eso hacemos un cálculo del contenido mínimo. Entonces, para determinar el contenido óptimo de cemento asfáltico, tenemos dos métodos que son más utilizados. El método por pruebas de compresión no confinada, que estamos dando como tarea, y el método por procedimiento Marshall, que es el método que está establecido en nuestra norma. Entonces, nuestra norma ya ha establecido que el método que debemos utilizar es el método Marshall. Entonces, aquí voy a hablarles muy rápidamente de pruebas de axial no confinada, que es lo que tienen que ustedes estudiar. Es una máquina de compresión, hay un molde metálico de diferente tamaño que el de Marshall, hay un martillo con un peso, con un diámetro, hay un procedimiento para preparar las probetas con diferentes rangos de tamaño de materiales y hay un proceso de cantidades de cemento asfáltico a partir del contenido mínimo. Eso es lo que se hace en compresión axial no confinada, que es la tarea. Que después llega al procedimiento para obtener el contenido óptimo. Todo esto se los dejo de tarea, ¿no? Vamos ahora al método Marshall, que es el método que nos interesa. Este método está limitado al proyecto y control de mezclas asfálticas elaboradas en una planta asfáltica. Con la prueba de Marshall se determinan los valores de estabilidad y de flujo en especímenes cilíndricos compactados axialmente a 60 grados centígrados. Entonces, el método Marshall es un método que no solo es para el diseño de la mezcla, sino también nos sirve para el control de la mezcla en obra. Entonces, no solo hacemos Marshall para el diseño de la mezcla, sí lo hacemos para determinar su contenido óptimo y con ese contenido óptimo preparar probetas para obtener cuánto de estabilidad y cuánto de deformación va a tener, cuánto de porcentaje de vacíos, cuánto de porcentaje de huecos ocupados por cemento asfáltico y cuánto el peso unitario. Esos 5 valores son los que nos da Marshall para diseño. Esa es una parte del Marshall. La otra parte de utilizar el Marshall es en obra. Todos los días que se vacía mezcla asfáltica, hacemos 1, 2 o 3 moldes
con la mezcla que ya llega a plataforma y golpeamos en un molde Marshall y llevamos eso al laboratorio para determinar varias propiedades, hasta controlar el contenido de cemento asfáltico, la granulometría, la estabilidad, la deformación, todo lo que podamos evaluar a la mezcla que se está colocando en plataforma. Entonces, una gran ventaja del Marshall, y por eso es que está tantos años en vigencia, porque el Marshall data de más o menos de 1960 a 1970, donde se ha hecho investigaciones en varias universidades del mundo y se ha determinado en la STM y en la ASTO como procedimiento que puede ser utilizado en cualquier parte del mundo. Y cada norma ha asumido este procedimiento para ponerlo como normativa de sus mezclas asfálticas. Eso es lo que ha pasado también en nuestro país y controlamos todas las mezclas asfálticas para fines de diseño y para control en plataforma al método Marshall. Entonces, un método muy importante cuya dificultad tal vez está en que la prensa viene de fábrica, el molde viene de fábrica, el martillo viene de fábrica y están especialmente diseñados para elaborar probetas Marshall que van a ser controladas en la prensa. La prensa no tiene no es de presión axial como estamos acostumbrados con el CBR, por ejemplo, o con la rotura de probetas de hormigón, que es una carga axial. En el caso del método Marshall, es una carga diametral, es decir, tiene dos medialunas que agarran a la probeta Marshall y le ejercen presión diametral. ¿Por qué lo hacen así? O sea, ¿por qué es así la prueba? Es las investigaciones que ha hecho el doctor Marshall en Europa, ¿no? Entonces, a partir de eso necesitamos un equipo que se llama una máquina de compresión Marshall con una cabeza de prueba que forma de anillo seleccionado equipado con un anillo de deformaciones, ¿no? Entonces, es en forma anular, agarramos a la probeta y le ejercemos carga. Para hacer la probeta tenemos un molde metálico de compactación provisto de un collarín y de una placa base de 4 pulgadas de diámetro. Esa probeta Marshall es removible a los dos lados, o sea, no tiene una base fija, sino tiene una base removible, porque en Marshall se hacen compactaciones en las dos caras de la probeta, no en una sola. Entonces se hacen en ambas caras. Tenemos un pistón de compactación que tiene unos 7/8 de pulgada con una pesa deslizante de 10 libras y con una altura de caída de 18 pulgadas. Es un martillo diferente al martillo de compactación que conocemos. Es un martillo que tiene su peso deslizante.
a partir de un guiador central, y con ese, haciendo caer toda la pesa de 10 libras, cada 18 pulgadas, por un número de golpes que están establecidos entre 50 y 75 golpes por cara. La variación del número de golpes por cara depende de las características de la mezcla asfáltica, a partir para qué tráfico está siendo diseñado esa mezcla asfáltica. Entonces, cuando el tráfico va a ser pesado, o sea, va a ser mucho tráfico, entonces el número de golpes es de 75. Y cuando el tráfico va a ser bajo, entonces el número de golpes por cara es 50. Entonces, la decisión de hacer 50 o 75 golpes por cara va a estar en función al estudio de tráfico y determinado si es un tráfico pesado, no por el peso del vehículo, sino por el volumen, o va a ser un tráfico liviano por la cantidad del volumen de tráfico. Con estos materiales, que son el equipo necesario para hacer el Marshall, se empieza a preparar las probetas. Entonces, para las probetas tenemos que preparar el material que va a entrar a las probetas. Y el material lo tenemos que seleccionar separando tamaños. Entonces, ¿cómo separamos? El material retenido en el tamiz de media pulgada, el material que pasa media pulgada y se retiene en 1/4, el material que pasa 1/4 y se retiene en el 10, el material que pasa el 10 y se retiene en el 40, y el material que pasa el tamiz 40. Entonces, separa el material en estos tamaños, ¿no? En laboratorio, y luego se fabrican 3 especímenes por cada contenido de cemento asfáltico de 1200 gramos de agregado PET. Entonces tenemos que saber con cada porcentaje de material que está entre estos tamaños, multiplicamos por 1200 gramos y vamos preparando para cada probeta 1200 gramos de acuerdo con la granulometría que tiene nuestro agregado. Entonces vamos a preparar bolsas con 1200 gramos que van a servir para cada probeta. Tenemos que hacer 3 probetas por cada contenido de cemento asfáltico. Y el Marshall nos pide 6 contenidos de cemento asfáltico, que juguemos con 6 contenidos de cemento asfáltico para encontrar el óptimo. Entonces, en realidad tenemos que hacer 18 probetas Marshall en la etapa de diseño. Esas 18 probetas corresponden 3 cada una a un contenido de cemento asfáltico. Entonces, como son 6 contenidos de cemento asfáltico, tenemos 18 probetas con 1200 gramos de agregado PET. Entonces, preparamos todo eso
y empezamos a determinar cuáles van a ser los contenidos de cemento asfáltico. Los contenidos de cemento asfáltico tienen que ser en función al contenido mínimo. Entonces, la primera probeta se hace con menos 1% del contenido mínimo. Si el contenido mínimo que hemos calculado con el ejercicio, ¿cuánto nos daba? 447. 447. Entonces, la primera probeta tendría, el primer grupo de 3 probetas tendría que hacerse con 447 menos 1, que sería 347, ¿no? Entonces, preparamos 3 probetas con 3,47% de cemento asfáltico. Entonces, agarramos los 1200 gramos y calculamos el 3,47% de cemento asfáltico y mezclamos. Hacemos la mezcla y con esa mezcla compactamos 3 probetas con 50 o 75 golpes. Si es tráfico alto, 75 golpes. Si es tráfico bajo, 50 golpes por cara. Luego hacemos lo mismo con las otras siguientes 3, pero con el contenido mínimo, con 447. Luego hacemos con 447 más 0,5, que sería 447, 497. Luego con 1%, con 5,47. Con 1.5, con 5,97. Y con 2, que serían el 6,47. Con esos porcentajes hago mis probetas. Entonces, preparo las 18 probetas, 3 con cada contenido de cemento asfáltico. Y los contenidos los calculo con lo que está establecido en esto. Así lo establece el Marshall. Entonces, luego se procede a la compactación de los especímenes con 50 o 75 golpes por cara. Hacemos 50 golpes en una cara, damos la vuelta al molde y le aplicamos otra vez 50 golpes. Luego sacamos el molde y separamos el espécimen para llevarlo a la prueba, ¿no? Ese es el procedimiento de preparar los moldes Marshall. Se remueve el collarín y la placa base y el molde y se sumerge en agua fría por 2 minutos y se deja enfriar el espécimen durante 12 horas. Los especímenes compactados deberían tener una altura de 6,35 centímetros o 2,5 pulgadas aproximadamente. Se procede a la prueba del espécimen en la prensa Marshall para determinar la estabilidad y el flujo de deformación a 60 grados centígrados. O sea, colocamos los especímenes en un baño María a 60 grados centígrados y luego llevamos a la prensa. Se determinan las siguientes gráficas para determinar el contenido óptimo de cemento asfáltico. Primero determinamos el volumen de huecos ocupados por cemento asfáltico.
para lo cual tenemos la siguiente fórmula. La densidad aparente del material pétreo, el porcentaje de cemento asfáltico de la mezcla, el peso volumétrico de la muestra, la densidad del asfalto, que tienen que ser todos estos datos previos, ¿no? En realidad, lo único que va a ir variando es el porcentaje de cemento asfáltico de la mezcla, porque hemos establecido para cada 3 probetas un porcentaje de cemento asfáltico. Entonces, ese es el que va a ir variando. Y si varía ese valor, va a variar también los porcentajes de huecos ocupados por el cemento asfáltico. Entonces, aplicamos esto y podemos calcular los huecos ocupados por cemento asfáltico. Deberíamos esperar entre el 75 al 85% de huecos ocupados en una mezcla, según Marshall. Luego determinamos el porcentaje de vacíos de la mezcla a partir de la relación que nos da el porcentaje de vacíos es 100. Primero determinamos la densidad teórica en función a esta fórmula, 100 sobre porcentaje de material que retiene el tamiz número 1/4, que sería el grueso, sobre la densidad del grueso. El porcentaje del fino sobre la densidad del fino y el porcentaje de asfalto sobre la densidad del asfalto. Entonces, estos valores también tengo que conocerlos. Los porcentajes que pasan, que va a venir de la granulometría, y las densidades relativas de los materiales de agregado grueso y agregado fino y del cemento asfáltico. Con eso hago la densidad teórica y con la densidad teórica calculo el porcentaje de vacíos, que es la densidad teórica menos el peso volumétrico sobre la densidad teórica. La densidad teórica la voy a determinar con la anterior fórmula y el peso volumétrico es peso sobre volumen, que tengo que hacer en cada probeta. O sea, tengo que pesarla, tengo que medir su diámetro y medir su altura y con esos valores calculo su volumen. Entonces, peso sobre volumen me va a dar el peso volumétrico de esa probeta. Entonces, teniendo la densidad teórica máxima y el peso volumétrico, calculo este porcentaje de vacíos, que tendría que variar entre 3 y 5%. Eso es lo ideal para Marshall. O sea, dependerá de cómo elabore yo y cómo son mis agregados y qué porcentaje de cemento asfáltico estoy poniendo para que varíen los vacíos de la mezcla. Para Marshall, lo ideal es que esté entre 3 y 5%. Con esos valores ya calculados, empiezo a graficar 4 gráficas que debo hacer en Marshall. La gráfica del contenido de cemento asfáltico versus el peso volumétrico, que es en la ordenada horizontal pongo los porcentajes de cemento asfáltico y en la vertical pongo los pesos volumétricos. Y pongo los que me da los valores de cada
de cada grupo de probetas, porque son 18 probetas que están de 3 en 3 para cada porcentaje de cemento asfáltico. Entonces, de cada 3 saco un promedio y ese promedio pongo aquí. Entonces, aquí voy a tener 6 puntos que me tienen que dar una curva parecida a esta, una curva parabólica con respecto al peso volumétrico. Y esa curva parabólica me va a dar un máximo y ese máximo lo determino y determino su contenido de asfalto para ese máximo. Y ese resulta ser un contenido óptimo de cemento asfáltico para la mezcla. Hago lo mismo con estabilidad. Pongo los valores de los porcentajes de cemento asfáltico calculados para el Marshall y pongo los valores de estabilidad en kilogramos o libras. En este caso en kilogramos. Y voy colocando también los 6 puntos. Porque voy a tener 6 puntos que aproximadamente me tendrían que dar una curva parecida a esta, también parabólica, cuyo valor máximo me va a representar también un contenido de cemento asfáltico óptimo. Entonces, ya voy a tener 2 contenidos óptimos para 2 parámetros de medición de Marshall. No son los únicos 2, hay 2 más, que es, no hacemos, sí graficamos, pero no hacemos cálculo con el flujo, que es la deformación, porque a mayor cantidad de cemento asfáltico siempre va a haber una mayor deformación. Entonces, nunca va a haber un máximo. Entonces, por eso esta gráfica solo se grafica, pero no se utiliza para el contenido óptimo. La que se utiliza es el contenido de asfalto versus el porcentaje de vacíos. Como este porcentaje de vacíos va a ser calculado por las fórmulas que hemos mostrado, nos tendría que dar valores entre 3 y 5%. Entonces, calculamos para 3 y para 5% los valores. Voy calculando todos los 6 puntos, grafico esto y después pongo una franja entre 3 y 5%. Achuro ese segmento y para 4% hago que cruce con la curva y baje una perpendicular para determinar un contenido óptimo de cemento asfáltico. Entonces, para 4% cruzo con la curva y de ahí bajo una perpendicular para determinar un nuevo contenido óptimo. Entonces, con este ya tendría 3 contenidos óptimos calculados por los parámetros de Marshall. Y el último es con el contenido de vacíos ocupados por cemento asfáltico. Entonces, también grafico esa curva con porcentajes de cemento asfáltico y los porcentajes de vacíos ocupados por cemento asfáltico que han sido calculados por la fórmula que les he mostrado anteriormente. Una vez graficada la curva, marco una franja de
óptima, que es entre 75 y 85%, coloco la franja y luego a la mitad, que es el 80%, trazo una línea hasta cortar la curva. Y donde corta, bajo una perpendicular que me da el contenido óptimo para el porcentaje de vacíos ocupados por cemento asfalto. Entonces ya tengo 4 contenidos óptimos en las 4 gráficas. Y para hallar el contenido óptimo de la mezcla, hago un promedio de esos 4 valores óptimos dividido entre 4, me va a dar el contenido óptimo de cemento asfalto. Ese es el procedimiento MARCHA. Como verán, es un procedimiento más complejo, no es tan sencillo, pero es necesario hacerlo esto para determinar el contenido óptimo de la mezcla asfáltica. Y cuando ya tenemos la mezcla asfáltica produciéndose en la planta, al llevar a la plataforma, podemos en plataforma sacar mezclas y hacer moldes Marshall y llevarlo otra vez a la prensa para determinar estas mismas propiedades y otras más para ver si hay homogeneidad en la mezcla asfáltica todos los días que se está haciendo pavimento flexible. Este es uno de los procesos más importantes en el pavimento flexible. De esta mezcla asfáltica depende mucho el pavimento flexible, ¿no? Es un arte hacer mezclas asfálticas, no lo hace cualquier ingeniero, ni lo hace cualquier laboratorista. Es un arte, es una cosa que con la experiencia se adquiere criterios y procedimientos para realizar las mejores mezclas, ¿no? No es una fórmula simple para calcular esta es la mejor mezcla asfáltica, ¿no? No es tan simple como eso. Es un trabajo de laboratorio. Es un trabajo que se hace desde el momento del diseño de la mezcla hasta la última capa que se va a poner de mezcla asfáltica en el pavimento flexible. Hasta aquí vamos a avanzar hoy. No vamos a avanzar más. Necesito hacer unos ejercicios con ustedes para que entiendan mejor el procedimiento. Si bien está explicado teóricamente, uno aprende mejor haciendo el ejercicio práctico. Sin embargo, como verán, para graficar y se vuelve muy moroso hacerlo a mano. Entonces, las empresas de diseño y las empresas de construcción normalmente esto lo tienen armado en un programa, en una hoja Excel para hacer todos los cálculos. Lo mismo en nuestra universidad, en el laboratorio de asfaltos, también tenemos una hoja de cálculo que sirve para llenar todo el ensayo de marcha. Entonces son cosas que ya están establecidas y de esa manera se procede en nuestro país en todos los casos que se va a hacer pavimentos flexibles. Les dejo la opción para cualquier pregunta, cualquier aclaración. Sé que tal vez he sido muy rápido en la explicación, pero
necesitaba completar todo el Marshall para que lo conozca. ¿Alguna pregunta? Inge, en el primer método yo le he hecho así rapidito. Me ha salido 5.53. ¿Podría estar bien, Inge? Sí, o sea, diferente al 4.47, ¿no? Sí. Sí, o sea, va a variar, les digo, pero no va a variar significativamente. Ahí no está variando más que 1%, digamos, ¿no? Puede darse así. Eso depende de los agregados, ¿no? Ah, ok. Vamos a dejar acá la clase. Bueno, con eso terminamos esta clase. Nos volvemos a conectar la siguiente clase. Hasta luego, hasta luego.